Tarde. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. ¿Qué primer comentario podría regalarnos respecto a esta constante en México, la aparición de migrantes varados en carreteras del país? Es lamentable que ni dentro de los Estados Unidos ni en México se estén tomando las medidas para mitigar esta situación. Lamentablemente, en el término legal, aquí en los Estados Unidos, la figura de refugiado dentro de los procesos de asilo no está reconocida legalmente, solamente se busca el tema de los asilados. Y muchas de estas personas lamentablemente están siendo desplazadas por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad y por cuestiones inclusive de cambio climático que genera este sobreflujo de los migrantes. Luego entonces, el tener una legislación aquí en los Estados Unidos que pues escoja, nos está afectando y está afectando a México, porque pues los procesos se vuelven más y más complicados. ¿Se debe frenar el paso de migrantes, abogados? ¿Se les debe garantizar el libre tránsito y la llegada sana a la frontera? ¿Qué es lo que se tiene que hacer por parte de los gobiernos? Porque, insisto, y creo que no solo es México ni Estados Unidos, sino varios gobiernos los involucrados. Sí, yo creo que se tiene que hacer un verdadero trabajo, primero para que la gente pudiera permanecer en sus lugares de origen. Nadie migra porque tenga el sentido de aventura para venirse a los Estados Unidos. Migran por la necesidad, ya sea económica, ya sea por los desplazamientos de inseguridad o temas climáticos. Entonces deberíamos de generar un programa real y serio para que la gente se mantuviera en sus países. Ahora, los que están buscando en este momento el refugio, pues deberíamos también de tener algunas leyes que pudiera garantizarles el libre tránsito, el respeto a sus derechos humanos y pues también el que pudieran tener juicios reales de temas de migración. El gobierno norteamericano, desde que se implementa el título 42, lo quitan y nos meten el título 8, pues nos ha venido afectando muchísimo con el tema de migración. Greg Abbott, gobernador de Texas, instaló recientemente abogado boyas en el río Bravo, justo en la frontera de Eagle Pass. Un asunto grave que podría dejar tragedias. Son controversiales reglas, evidentemente, como parte del operativo Lone Start. ¿Qué pudiera comentarnos sobre estas boyas criticadas por Joe Biden, criticadas por el propio presidente López Obrador? Pues yo creo que es una actitud grosera la que ha tenido este gobernador en contra de los migrantes. Recordemos que no solamente ha puesto esta medida, ha hecho otras medidas como mover a los migrantes con engaños fuera de su estado, mandándolos a otros estados, inclusive a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Yo creo que es importante que se reconozca que esto es ilegal. Las autoridades locales no tienen facultades para regular temas de migración aquí en los Estados Unidos, tampoco en México. Es un tema que debería de ser convocado y regulado por las autoridades federales. Se está haciendo una demanda precisamente para demandar al gobernador Abbott a nivel federal por esta violación que está cometiendo en contra de los migrantes, pero también se está demandando a la administración de Biden y curiosamente por dos vías, tanto el ala progresista como el ala conservadora están demandando a Biden por las medidas que está imponiendo con el tema de las personas que están buscando asilo en los Estados Unidos. Incluso ya demócratas en el Congreso han exigido a Biden tomar acciones legales contra la política migratoria de Greg Abbott. Estoy platicando con el abogado de migración en Atlanta, Georgia, Aarón Ortiz Santos. Abogado, tomando en cuenta que ese es un asunto que le corresponde a los gobiernos federales y Greg Abbott está tomando decisiones, ¿será un asunto que no tiene nada que ver con la migración, sino con la política? Efectivamente. Cada 4 años nos agarran como el jamón del sándwich entre los republicanos y los demócratas, hablando del tema migratorio. Nos han prometido desde hace más de 20 años una reforma migratoria que no termina de llegar, porque no solamente tenemos el problema en la frontera. Recordemos que tenemos más de 11 millones de personas indocumentadas aquí. Entonces va a ser un tema que nos va a estar en los próximos meses, pues otra vez en la palestra, pero pues lamentablemente para agredirnos, no para resolver la situación migratoria. Abogado, nos queda un minuto. Quisiera escuchar su opinión. ¿Cómo describe el actual contexto migratorio con el gobierno de López Obrador y Joe Biden? Si lo observamos
y lo comparamos con el pasado, Peña Nieto, Barack Obama, Fox, Bush, en fin, ¿cómo vemos el contexto presente con el contexto pasado? Pues lamentablemente creo que se ha perdido el tema del respeto a los derechos humanos, pero tampoco se ha podido generar, a pesar de las buenas intenciones tanto del gobierno mexicano como del gobierno de los Estados Unidos para parar o frenar y administrar el tema de la migración, no se ha podido. Creo que se tiene que hacer un verdadero trabajo, pero con gente que conozca, que sepa de los orígenes del problema y tenga las herramientas para resolverlo, porque lamentablemente pues no toman en cuenta a las comunidades migrantes cuando se están desarrollando estos planes. Yo creo que deberían de tomar más a las comunidades migrantes al momento de estar haciendo los acuerdos que se están haciendo y que siguen afectando no solamente a los migrantes, sino a la población mexicana en los estados donde se están asentando los migrantes porque no pueden llegar a los Estados Unidos. Abogado, muchísimas gracias por respondernos y me dará mucho gusto poder platicar con usted de nuevo cuando haya temas justo que tengan que ver con este asunto. Gracias. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes, tengan ustedes una excelente tarde. Gracias, es el abogado Aarón Ortiz Santos, abogado de migración en Atlanta, Georgia. Son las 6:26.